Buenas noches, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309 y WhatsApp más 502-4242-9309. Es el día lunes 20 de marzo 2023 y son exactamente las 9:57 de la noche. Hoy quiero hablar algo que es muy interesante. El tema se llama ¿En dónde está actualmente el Arca del Pacto? ¿En dónde está actualmente el Arca del Pacto? Yo sé en dónde está actualmente el Arca del Pacto. Y para muchos esto es un misterio, pero cuando uno va a la Biblia encuentra toda la verdad, incluso sobre las cosas que suceden en el momento actual. Entonces, lo que pasa es que yo la vez pasada hice un video que se llamaba El Tabernáculo Caído de David. El Tabernáculo Caído de David. Y ese video hablaba de cuando David fue a recuperar el arca a la ciudad de Kiriat Jearim, porque ahí estuvo el arca durante 20 años. Entonces yo hablo en este video cómo David llevó el arca a Jerusalén, a su casa, a un lugar especial que le hizo en Jerusalén, en su propia casa. Cuando el arca tenía que estar en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión que construyó Moisés, y en ese tabernáculo de reunión en tiempos de David y de Salomón estaba en un lugar alto llamado Gabaón. En un lugar alto de Gabaón estaba el tabernáculo de Moisés, y el arca tenía que estar en el lugar santísimo, en ese tabernáculo. Sin el arca, el tabernáculo no tenía ningún valor. Entonces, yo hablé cómo David había llevado el arca del pacto de Dios con Israel a su propia casa en Jerusalén, porque él quería tener contacto constante y directo con Dios, aun cuando él no era sumo sacerdote y tampoco era de la tribu de Leví. Él no tenía ninguna autorización para acercarse al arca. Él debió haber muerto por acercarse al arca de Dios, pero no murió él. Él creó su propio altar donde él podía tener contacto constante y directo con Dios. David no iba a tener la paciencia de ir al lugar alto de Gabaón cuando quisiera hablar con Dios, y en realidad el único que podía hacer eso, entrar a la presencia de Dios contenida en el arca del pacto, en el lugar santísimo, era el sumo sacerdote de la tribu de Leví, de la familia de Aarón, una vez al año nada más. David no podía hacer eso, pero lo hizo. Entonces yo hablo en ese video acerca de eso. Entonces yo recopilé información. ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Porque el video que yo hice se llama la restauración del tabernáculo caído de David. La restauración del tabernáculo caído de David. ¿Qué significaba? ¿Qué significa la restauración del tabernáculo caído de David? En primer lugar, ¿qué es el tabernáculo de David? El tabernáculo de David es ese lugar que se preparó para sí mismo, donde pudiera tener comunicación constante con Dios. Y para eso quería el arca, para que la presencia de Dios estuviera en su casa y él pudiera hablar con Dios el momento que él quisiera, sin tener que pedirle ayuda, asistencia a los sacerdotes, sin tener que consultar con el Urim y Tumim, sin tener que consultar con profetas. Él quería tener un contacto, una comunicación directa con Dios, exactamente como la podemos tener nosotros en el tiempo actual, en el tiempo de la gracia. Lo que David hizo es algo completamente extraordinario. Él logró tener su propia relación con Dios, una comunicación directa con Dios, llevándose el arca del pacto a su propia casa. Es algo que pudo hacer solo porque era rey.
porque el rey de Israel lo pudo hacer porque tenía mucho poder. Pero ahora la pregunta es, y este video que estoy haciendo ya en este momento es para contarles a ustedes las cosas que Dios me mostró después de que yo hice ese video. De lo que le voy a hablar ahorita es de cosas que el Señor me dijo directamente a mí después de haber hecho ese video. Porque cuando el Señor mira que una persona está en una legítima y sincera y honesta búsqueda de la verdad a través de su palabra y con la guianza de su Santo Espíritu, Él le da guianza y le muestra cosas que uno no sabe. Así fue como yo supe, digamos, cómo era la forma perfecta de ofrendar, cómo logré descifrar el milagro de la alimentación milagrosa de los 5,000, cómo conocí todos los principios bíblicos que generan prosperidad financiera y multiplicación del dinero. Fue porque mi búsqueda fue sincera y honesta, usando como método nada más mi propia relación con Dios. Así como David tuvo su propia relación con Dios, yo también creé mi propia relación y comunicación con Dios por medio del Señor Jesucristo. En una búsqueda constante en su palabra, en una búsqueda constante de Dios en oración, yo logré tener una comunicación muy eficaz, muy efectiva con Dios, de tal manera que me puede mostrar cosas que otra persona no puede saber. Que otra persona, Dios no puede decir cosas a mí que a otras personas no se les puede decir. Entonces, después de que yo hice este video, porque estuve investigando en la Biblia, cuando hice este video de la restauración del tabernáculo caído de David, Dios me dijo en dónde estaba el arca del pacto actualmente. ¿En dónde está el arca del pacto actualmente? Entonces le voy a decir, primero vamos a los datos históricos, porque si no, no vamos a entender de qué estoy hablando. En el capítulo 5 del primer libro de Samuel, se nos relata cómo, bajo la autoridad del sacerdote Elí, que era el juez de Israel en ese momento, estando ya Samuel en la escuela de sacerdotes, en la escuela de sacerdotes del sacerdote Elí, que era el juez de Israel en ese momento, él gobernaba el pueblo de Israel en ese momento, porque en ese tiempo lo gobernaban los jueces. Y en ese momento Elí era juez de Israel. Sale Elí a batalla contra los filisteos porque los estaban, digamos, provocando y amenazando. Y entonces sale a batalla el ejército de Israel por orden del juez Elí, que también era sacerdote en el templo de Dios. Era sumo sacerdote también. Porque también aquí la Biblia cuenta cómo sus hijos eran pervertidos y ministraban en el templo de Dios, en el lugar digamos, del tabernáculo de reunión. Los hijos de Elí pervertían a las mujeres que llegaban a dejar sus ofrendas, robaban a las personas que llegaban a dejar sus ofrendas, les robaban, les quitaban la carne que era para los sacrificios, la querían para ellos. Eran hombres muy pervertidos. Entonces este hombre Elí regía el pueblo de Israel, era juez, manda el ejército a batalla contra los filisteos y el ejército pidió que se les llevara el arca para sentirse más confiados de que la presencia de Dios estaba con ellos. Resulta que el pueblo de Israel es vencido, los filisteos capturan el arca y cuando llevan la noticia a Elí de que el arca fue capturada por los filisteos y que el pueblo de Israel fue vencido en batalla, que sus 2 hijos murieron en batalla también, él se va de la silla que está sentado, se va para atrás y se rompe el cuello, se muere ahí mismo, porque él era un hombre ya viejo y gordo y era muy pesado. Entonces al caerse para atrás de su silla, se quebró el cuello y se murió. El hecho es que eso nos lo cuenta el capítulo 5 del primer libro de Samuel. Nos cuenta cómo el arca de Dios fue capturada por los filisteos. Y del capítulo 5 al 7 del primer libro de Samuel, no lo vamos a leer porque es muy largo, nos cuenta cómo, estando
digamos, los filisteos en posesión del arca de Dios, la ponen en el templo de su rey, de su ídolo, de su dios Dagón, y al siguiente día amanece Dagón con la cabeza cortada y las manos y los pies cortados, hincado delante del arca. Esa figura de ese ídolo, de ese dios de los filisteos, amanece así el siguiente día. Resulta que el primer lugar, en la primera ciudad donde estuvo el arca, en la primera ciudad de los filisteos donde estuvo el arca capturada fue en Ecrón. Y resulta que vienen grandes plagas sobre los ecronitas y la pasan a otra ciudad de Glón, la pasan a otra ciudad de los filisteos, que es Asdod, y les pasa lo mismo, que vienen grandes plagas, les salen tumores, muere mucha gente. Después pasan el arca a Gat, y cuando llegan el arca de Dios a Gat, los filisteos claman, y dicen, no queremos que venga aquí porque nos vamos a enfermar, nos vamos a morir igual que los de Ecrón y igual que los de Asdod. Entonces ya los filisteos hacen una reunión de los 5 reyes de los filisteos, porque ellos eran 5 reyes, uno por cada ciudad de los filisteos, y deciden devolver el arca. Entonces sus sacerdotes les dicen que no le devuelvan vacías, que le hagan figuras de los tumores, figuras de oro de los tumores, uno por cada rey, uno por cada ciudad, figuras de los tumores y figuras de los ratones. O sea que esta fue una enfermedad que lo que le dio a los filisteos fue una enfermedad causada por las ratas. Bien pudo decir la peste bubónica, porque le salían tumores, y fue una enfermedad causada por las ratas. Entonces los sacerdotes les dicen, les voy a leer un poquito. Convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca de Dios de Israel a Gat. Y no es la parte que sería, eso se los había dicho yo. Entonces, bueno, los sacerdotes de los filisteos les dijeron que les iban a devolver el arca, que no la devolvieran con las manos vacías. Entonces que le hicieran figuras a sus tumores y a sus ratones, a sus ratas, figuras de oro, y las pusieran en el carro donde iban a llevar el arca, en unas vacas, y las vacas iban a ir solas ya a llevar el arca. Entonces la señal para ellos de que todas estas enfermedades y plagas las había traído Dios era de que las vacas iban a ir directo al pueblo de Israel a devolver el arca. Y nadie las iba a estar guiando. Y eran vacas que estaban criando, no podían alejarse mucho de sus crías. Sin embargo, las vacas fueron y agarraron directo camino para Israel. Pero los filisteos pusieron en este carro donde iba el arca, pusieron sus figuras de oro y luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Entonces el arca llegó a Bet-Semes. Los de Bet-Semes miraron, tomaron el arca, la guardaron y por curiosidad vieron que había dentro del arca, y por haber abierto el arca murieron una gran cantidad de personas de Bet-Semes. No se lo voy a leer porque esto es muy largo. Entonces los de Bet-Semes, dice aquí, entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios Santo, a quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová.
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos años, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Va. El arca, después de que los filisteos la devolvieron, pasó 20 años en la casa de Abinadab, de Kiriat Jearim. A ese punto los quería traer yo. Pensemos un poquito. Yo les voy a decir dónde está el arca actualmente. Esta arca de Dios, ¿en dónde está actualmente? Porque el Señor me lo dijo directamente a mí. Yo les voy a decir dónde está el arca en este momento. Porque mucha gente se pregunta, ¿y dónde? Es un misterio para mucha gente. ¿Y dónde está el arca del pacto? ¿Y dónde más va a estar? Yo les voy a decir dónde está el arca. Pero pensemos un poquito primero. Aquí se nos dice que en el capítulo, al final del capítulo 6 del primer libro de Samuel, que los de Betsebes llevaron el arca a Kiriat Jearim. Y los de Kiriat Jearim la pusieron en la casa de Abinadab. Y su hijo Eleazar lo santificaron para que ministrase en el arca, para que guardase el arca, la cuidara. En la casa de Abinadab. Estuvo el arca 20 años en la casa de Abinadab. Ahora, yo les pregunto, ¿cómo es posible que el arca esté 20 años olvidada en la casa de Abinadab? Si cuando tenía que estar en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, y el tabernáculo de reunión era el lugar principal de adoración a Dios. ¿Cómo es posible entonces que el arca no estuviera allí? Pongámonos a pensar en esto. Esta es la clave para que sepamos en dónde está actualmente el arca de Dios. Fíjense pues. Cuando el arca, eso fue lo que Dios me mostró a mí, después de que hice este video, hablando de la restauración del tabernáculo caído de David. Y esta noche no sabía de qué hablar, porque tenía que hacer un video, y eso me mostró que tenía que hablar de esto. Y siento cómo Dios me está guiando para desenvolverme en este tema, porque ni siquiera sabía que iba a hablar. Porque esto es interesante, de verdad. Fíjense pues. Cuando los filisteos... Una cosa que debe quedar clara es que, digamos, el tabernáculo de reunión en este momento está en el lugar alto de Gabaón. Todo el tiempo de Samuel, todo el tiempo de Saúl, todo el tiempo de David, todo el tiempo de Salomón, porque no había un templo para Dios. Entonces ahí estaba, en el lugar alto de Gabaón está está el tabernáculo de reunión. Pero el tabernáculo de reunión no tiene ningún valor si el arca no está ahí. Esto tiene que quedar bien claro. El tabernáculo de reunión, que es el lugar principal de adoración a Dios, donde se presentan las ofrendas de la culpa, las ofrendas del pecado, los sacrificios para expiación de pecados. Todo eso se tiene que hacer el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión no tiene ningún valor si no está el arca de Dios ahí. Entonces, ¿cómo es posible que el arca, nos lo dice el capítulo 6, al final del capítulo 6 del primer libro de Samuel, que el arca estuvo, después de que los filisteos la capturaron y la devolvieron, estuvo 20 años en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, un lugar fronterizo cerca del pueblo de los filisteos? ¿Cómo es posible que estuvo 20 años ahí olvidada? Yo les voy a decir qué fue lo que pasó aquí, porque esto fue lo que el Señor me dijo. El Señor me dijo que cuando los filisteos capturaron el arca, cuando lo hicieron al pueblo de Israel en el tiempo del sacerdote y juez Elí, el pueblo de Israel, como se quedó sin arca, santificaron y consagraron una nueva arca. Ellos tenían copias del arca, varias copias del arca. Copias exactas del arca, guardadas. Eso fue lo que el Señor me dijo a mí. Para cuando en una guerra o en una invasión, los invasores, los enemigos, destruyeran el arca o se la llevaran. Eso fue lo que hicieron. Tomaron una copia del arca, la santificaron y la pusieron en el lugar santísimo del tabernáculo de reunión, porque como les digo, el tabernáculo de reunión no tenía ningún valor a menos de que el arca de Dios estuviera allí en el lugar santísimo. Esto no me lo dijo el Señor, pero
tampoco el arca tiene ningún valor, tampoco el arca del pacto tiene ningún valor si no tenía dentro no estaban dentro del arca las tablas de la ley de Moisés. Entonces, cuando Elí mandó el arca al ejército de Israel que iba a pelear contra los filisteos, no lo iba a mandar con las tablas de la ley. Él las sacó y las guardó. Porque el arca en sí no tiene ningún valor si no lleva en sí mismo, adentro de ella, las tablas de la ley. Entonces, cuando los filisteos capturaron el arca, le hicieron al pueblo de Israel, capturaron el arca, viene el pueblo de Israel que no podía estar sin arca, ellos no podían estar sin arca. El arca era todo para ellos para poder adorar a Dios. Era el centro de su fe, de su religión. Sin arca no tenían nada. Estaban completamente desvestidos, desnudos, sin la presencia de Dios. Entonces, las tablas de la ley se pasaron a una nueva arca, se santificó el arca y se llevó al lugar santísimo dentro de lo que es el tabernáculo de reunión en el lugar alto de Gabaón. Ya tenían ellos nuevamente su arca con las tablas de la ley. Porque como les digo, el arca del pacto sin las tablas de la ley tampoco tiene ningún valor, solo es una caja nada más. Entonces, ya tenemos dos arcas aquí, dos arcas del pacto. Una que tiene las tablas de la ley, que es la segunda arca que fue llevada al lugar santísimo en el tabernáculo de reunión. Y tenemos la otra arca que devolvieron los filisteos, y que pasó 20 años, por eso fue que pasó 20 años, en la casa de Abinadab en Kiriat Jearim, porque cuando los filisteos la devolvieron, ya a los sacerdotes ya no les interesó recuperar esa arca, porque ya estaban trabajando con otra, estaban ministrando en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, con una nueva arca, que tenía las tablas de la ley, o sea que la otra arca de pared ya no tenía ningún valor. Entonces tenemos dos arcas aquí. Pasa el tiempo de Samuel. Samuel constituye rey y constituye el primer rey de Israel a Saúl. Saúl era un hombre que no tenía ningún tipo de relación con Dios. Saúl no conocía a Dios, no se interesó tampoco por el arca. No le interesaba nada de Dios en realidad. Era un hombre que nunca llegó a conocer a Dios. Pasa el tiempo de Saúl. David es coronado como rey, y es David el que se interesa por recuperar el arca perdida. No era el arca perdida, sino el arca olvidada. Ahí en la casa de Abinadab, en Kiriat Jearim, hasta por allá lejos, allá cerca de los filisteos, esa ciudad fronteriza con los filisteos. Entonces vamos a leer aquí que David se interesa en recuperar esa arca. Los sumos sacerdotes de Israel, no les interesaba esa arca porque ya tenían otra santificada en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo. Esa arca se pudo haber quedado más tiempo ahí si David no se interesa por ella. Estamos hablando de la primera arca, la que consagró Moisés en el desierto para guardar las tablas de la ley, y fue la que puso él en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión. Y esta arca es la que David quiere recuperar de la casa de Abinadab. Vamos a leer eso ahorita. Vamos a leer esto ahorita en... Si aquí tengo un dato que el arca pasó capturada en 7 meses con los filisteos. Estuvo 7 meses con los filisteos, después la trajeron a Kiriat Jearim, la casa de Abinadab, ahí estuvo 20 años. Entonces ahorita vamos a ver cómo David trae el arca. Primero le voy a leer un pasaje que nos deja claro dónde estaba el tabernáculo de Dios. El tabernáculo de reunión, ¿dónde estaba? Segundo libro de Crónicas, capítulo 1. Ya me pasé. Segundo libro de Crónicas, fíjense, pues vamos a dejar claro en dónde estaba el tabernáculo de reunión. No crean que David se llevó el arca del pacto
a, a Jerusalén porque ahí estaba el tabernáculo de reunión. No, David se llevó el arca del pacto, la primera arca, a Jerusalén y el tabernáculo de reunión no estaba ahí. El tabernáculo de reunión estaba en el lugar alto de Gabaón. Quien estaba, eso estaba un poco más lejos de Gabaón, estaba como de la tribu ¿cómo se llama? De Benjamín. O sea que estaba un poco lejos de Jerusalén. Estaba fuera de Jerusalén. Entonces dejamos eso claro para que ustedes sepan que el arca no estaba en Jerusalén. El tabernáculo de reunión no estaba en Jerusalén. Dejamos eso claro. Segundo libro de Crónicas 1 al 7. Esto es el tiempo de Salomón. Pero el arca, el tabernáculo de reunión tenía mucho tiempo de estar ahí en el lugar alto de Gabaón. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó a Salomón a todo Israel, a jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familias, y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. ¿Se dan cuenta por qué David hizo eso? Quiero dejar bien claro. Porque el arca tenía que estar en el tabernáculo de reunión. Y el tabernáculo de reunión estaba en el lugar alto de Gabaón. Aquí está claro. ¿Cómo es posible que David va a traer el arca y se la lleva a Jerusalén? A su casa. A su casa se la llevó. No cualquier parte de Jerusalén. A su casa se la llevó. Ahí le preparó un lugar en su propia casa. ¿Cómo es esto posible? Esto es algo completamente inaudito. Inaceptable. Según la ley de Moisés. Esto es inaceptable completamente. Según la ley de Moisés. Se lo voy a volver a leer. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que él había preparado, porque él había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, al cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Fíjense pues, todo el mobiliario requerido por Dios a Moisés para el tabernáculo de reunión estaba en el tabernáculo de reunión. La tienda que David le preparó en su casa en Jerusalén no tenía ningún mobiliario del que ordenó Moisés. Era una tienda sencilla. Una tienda de la que usaban estas personas que eran, digamos, beduinos, ¿verdad? Vivían en el desierto. Este pueblo de Israel está acostumbrado a las tiendas. Viene David y le levanta una tienda. Prepara una tienda para el tabernáculo, para el arca de Dios en su casa. Yo les voy a mostrar que David llevó el arca de Dios a su propia casa. Y ahí le preparó un lugar sencillo, donde no había ningún mobiliario requerido. Por Dios, que Dios le requirió que construyera a Moisés para el tabernáculo de reunión, para poder llevar el arca ahí. Por todo el mobiliario que Dios le pidió a Moisés que creara, no tenía ningún valor si el arca no iba a estar ahí. Había una segunda arca, lo que pasa. Por eso, después de que David murió y Salomón es coronado rey, Salomón sí fue a consultar al lugar correcto. Al tabernáculo de reunión fue a Salomón a confirmar su reino. Ahí se llevó todos sus ministros. Ahí se llevó un montón de gente. Fue a hacer 1000 sacrificios al tabernáculo de reunión porque ahí estaba el altar del sacrificio. En la tienda que construyó David para el arca de la primera arca, en su casa, ahí no había nada de eso, ahí no se podía hacer nada de eso. Salomón tuvo que ir al tabernáculo de reunión que estaba en el lugar alto de Gabaón. Ahí estaba el tabernáculo de reunión que construyó Moisés
Y ahí estaba la segunda arca con las tablas de la ley. Ahora les voy a leer cómo fue la cosa de cuando David fue a recuperar el arca. Para que miremos, para que sepamos qué es lo que dice aquí. Regresemos al segundo libro de Samuel, capítulo 6. Vamos a ver cómo fue que David se llevó el arca de la casa de Abinadab, donde estuvo 20 años, se la lleva para su casa en Jerusalén. Fíjense pues. Sabiendo David que ya había un arca consagrada para el tabernáculo de reunión, que estaba en el lugar santísimo, él no iba a hacer este cambio de, miren sacerdotes, ya tengo yo la primera arca que nos secuestraron, que nos robaron, ahora cambiémosla otra vez y regresamos a su lugar. No, los sacerdotes ya no quisieron porque ya la otra arca estaba santificada, estaba ya dentro del lugar santísimo, ya no la podían ni sacar de ahí. Y dentro de esa arca estaban las tablas de la ley. Entonces, fíjense pues, ¿cómo fue que David recuperó esta arca? El título de este pasaje dice, David intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió, capítulo 6, segunda de Samuel. Segundo libro de Samuel. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo, ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? Y de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Entonces, como este Usa tocó el arca de Dios, el arca era una objeto completamente santificado para Dios. Nadie podía ni verla ni tocarla, porque aquí la llevaban en un carro, pero estaba cubierta. Tenía que cubrirla con pieles de tejones, varias capas de pieles de tejones, y con otras pieles tenía que ir cubierta. Así la llevaban, pero no podían tocarla tampoco. El carro donde llevaban el arca tambalea porque se mueve por el camino, ¿verdad? Y Usa, por sostener el arca para que no se cayera, la tocó, la sostuvo con su mano y no podía tocarla, así que él murió. David se asusta y desiste de tratar de llevar el arca a Jerusalén. Entonces el siguiente pasaje nos cuenta cómo David vuelve a hacer un nuevo intento por llevar el arca, y entonces sí, esta vez sí lo consigue, llevarla a Jerusalén. 2 Samuel 6:12. Fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Entonces, cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado, y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Fíjense que este efod de lino que dice aquí que tenía David, solo lo usaban los sacerdotes. Y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví, de la familia de Aarón.
David no era de la familia de Aarón, ni siquiera de la tribu de Leví, era de la tribu de Judá. Nada que ver con los sacerdotes. Aquí se pone un efod de lino, como a la usanza de los sacerdotes, y va danzando delante del arca, y Dios acepta su adoración, porque las danzas de David eran para adorar a Dios. Y dice que va David danzando con toda su fuerza. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¿Por qué Dios aceptó la adoración de David cuando iba en contra de sus propios reglamentos? ¿Por qué Dios aceptó esa adoración de David cuando él estaba haciendo algo que era en contra de los propios estatutos de Dios, según la ley de Moisés? No solo danzó el arte del arca como que fuera sacerdote con vestido de un efod de lino, sino se la llevó a su casa. El arca se la llevó a su casa, en una tiendita sencilla que él preparó para el arca, y se la llevó. ¿Cómo Dios aceptó todo esto? ¿Cómo Dios lo permitió? Porque David no cayó muerto inmediatamente cuando el arca entró a su casa. Y David iba a adorar a Dios y hablar con Dios ahí, con el arca de Dios en su propia casa. ¿Por qué Dios aceptó todo esto? Porque David tenía un corazón recto para con Dios. Lo dice repetidamente en los libros de Samuel. Que Dios se constituyó un hombre con un corazón recto para con Dios, que eso se lo dijo Samuel a Saúl cuando le dijo que Dios le había quitado el reino por desobediente. Ya Dios se ha levantado, se ha preparado un varón con un corazón recto para con él, que hará todo lo que hará la voluntad de Dios, que hará todo lo que Dios le diga. Porque David tenía un corazón recto para con Dios, dispuesto a hacer cualquier cosa que Dios le pidiera. Por eso Dios aceptaba estas cosas de David, porque conocía su corazón y sabía que él tenía un corazón recto para con Dios. Un corazón dispuesto para Dios. Dios mío, aquí estoy, ¿qué quieres que haga, Señor? Mi dinero, mi casa, todo es tuyo, Señor. Dime qué quieres que haga. Aquí estoy, Señor, para servirte. Solo dime qué quieres que haga. Yo lo haré, Señor. David tenía un corazón recto para con Dios. Mi dinero, Señor, tú me demandas ofrendas, aquí están mis diezmos, Señor, aquí están mis ofrendas. Qué privilegio para poder ofrendarte. Así decía David, David era un gran ofrendador. Dios se complacía con todo lo que hacía David. A Dios le agradaba todo lo que hacía David, porque tiene un corazón recto para con Dios. Ahora les voy a demostrar yo que David se llevó el arca de Dios a su casa. Vamos a regresar al segundo libro de Crónicas. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8. Segundo libro de Crónicas, capítulo 8. Capítulo 8. Fíjense pues. Esto no nos lo dice de forma directa, pero nos lo da a entender por algo que Salomón dice. Después de que el rey David muere, el rey Salomón, Salomón es coronado como rey, construye el templo de Dios y Salomón construye su propia casa. Fíjense lo que dice Salomón, que nos deja saber que el arca de Dios estuvo en la casa de David. Fíjense pues. Segundo libro de Crónicas 8:11. Vamos a leer un versículo antes, el 10. Y tenía Salomón 250 gobernadores principales, los cuales mandaban sobre aquella gente. Y pasó Salomón a la hija de Faraón, de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella. Salomón se casó con la hija de Faraón y construyó una casa especialmente para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel. O sea, cuando David murió y Salomón fue constituido como rey de Israel, se quedó viviendo en la casa de su padre. La casa del rey David, la casa del rey. Ahí tenía que vivir él, ¿verdad? Era una gran casa y muy bonita de todo, porque era la casa del rey David.
Pero como el rey Salomón se casó con la hija de Faraón, le tuvo que construir una casa especialmente para ella, con tal de que ella, siendo hija de Faraón, un pueblo y un rey que adoraban dioses ajenos, no quería Salomón que la hija de Faraón entrara en la casa de David. ¿Por qué? Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la casa de David a la casa que él había construido para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque en aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. Porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas. El arca de Dios, el arca de Jehová, entró en las habitaciones de la casa del rey David. Aquí está bien claro. David se llevó el arca de Dios a su casa en Jerusalén, en una tienda sencilla que le preparó. Eso lo vimos en el primer libro de Samuel. Que David le preparó una casa sencilla. Cuando leímos esto de Abinadab y todo eso, David le preparó un lugar, una tienda, dice. Le preparó una tienda. Aquí está en el capítulo 5 del primer libro de Samuel. David le preparó una tienda, un lugar especial, una tienda le preparó. Eso a lo mejor ya no vamos a leer porque ya lo perdí. Le preparó una tienda, una tiendecita sencilla, donde no había mobiliario y todo eso. No había nada especial ahí, no había nada mobiliario que Dios había ordenado a Moisés para que donde iba a estar el arca. Ya no lo vamos a ver porque ya no lo voy a encontrar. Entonces, el hecho es de que, ahora le voy a explicar por qué digo yo que yo sé dónde está el arca de Dios actualmente. Fíjense pues, a ver, acordemos que hay dos arcas. La primera que consagró Moisés con las tablas de la ley, en el tiempo de Moisés, consagró esta arca, la primera arca, llegó hasta el tiempo de Elí, el juez Elí. Esta fue el arca que capturaron los filisteos. Cuando el arca es capturada por los filisteos, los israelitas la dan por perdida y consagran una nueva arca, que contiene las tablas de la ley, porque aquí lo importante son las tablas de la ley. Pero el arca consagrada por Moisés, los filisteos la devuelven. Entonces, o sea, el pueblo de Israel, cuando el arca fue capturada, santifican una nueva arca y la meten al lugar santísimo en el tabernáculo de reunión. Ahí se queda. Esa va a servir para ministrar en el lugar santísimo en el tabernáculo de reunión, que está en el lugar alto de Gabaón. El arca que está con los filisteos la devuelven, por eso se queda en la casa de Abinadab 20 años, porque ya a los sacerdotes no les interesaba. Porque de otra forma, de no tener otra arca, ellos inmediatamente que la devuelven los filisteos, inmediatamente la van a recuperar y la meten al lugar santísimo, que es donde tenía que estar. Pero no mostraron ningún interés. Fíjense pues, porque en 20 años no mostraron ningún interés. Ya tenían otra arca certificada en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión, porque no podían ser ellos sin arca. No podían estar sin arca. No podían estar sin arca. No podían. Tenía que estar esa arca en el lugar santísimo, en el tabernáculo de reunión. Entonces, lo que pasó aquí fue que se queda esa segunda arca, se quedó ahí en el tabernáculo de reunión. David recupera la primera arca, se la lleva para su casa en Jerusalén, y a él le ha encantado porque tiene una comunicación directa con Dios todos los días. David se gozaba en la presencia de Dios. David se gozaba en la presencia de Dios. He aquí, una cosa ha demandado Jehová, esta misma buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque para él el templo de Dios estaba en su propia casa. Entonces aquí tenemos una lección. El templo de Dios, la presencia de Dios, donde consultamos a Dios, donde nos encontramos con Dios, tiene que ser nuestra propia casa. En nuestra propia casa, no es tanto la iglesia. No es tanto ir a la iglesia los domingos. Nuestra casa tiene que ser el templo de Dios, donde consultamos a Dios, donde hablamos con Dios, donde adoramos principalmente a Dios. Por eso David tenía una gran relación con Dios.
Y fue profeta y fue rey y fue un hombre totalmente exitoso porque tenía una comunión y comunicación constante con Dios. Entonces, fíjense pues, David muere y esta primera arca queda en casa de David. Pero Salomón construyó una gran mansión para su esposa, la hija de Faraón, y vivía con ella en la casa de esa nueva casa, en esa nueva mansión que Salomón había construido. Pasados los años, Salomón se hace de muchas esposas y de muchas concubinas. Y hay un momento en que la Biblia relata cómo es que viene la reina de Sabá, que dice que es Etiopía, ahora actualmente es Etiopía. La reina de Sabá viene y visita al rey Salomón. Yo creo que esto lo encontramos más bien en el segundo libro de los Reyes o en el segundo libro de Crónicas. Ese señor pasaje si no lo busqué porque no me interesaba tanto, pero porque esa historia es bien conocida y no tengo tiempo yo para adentrarme tanto en eso. El hecho es de que la reina de Sabá viene a visitar a Salomón para ver si es verdad lo que le habían contado a ella con respecto a su sabiduría y la fama de Salomón, ¿verdad? La reina de Sabá visita a Salomón. Segunda Crónicas, capítulo 9. Oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Nada hubo que Salomón no le contestase. Y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus mestrezaras y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Para hacer la historia larga, corta, como dicen en las películas, esta reina de Sabá se volvió esposa de Salomón. Se convierte al judaísmo. Y cuando se va, porque ya tardó mucho tiempo aquí, visitando al rey Salomón, pero tenía que llegar el día que se fuera, y el rey Salomón la despide con grandes regalos, con mucho oro, pero le regala también el arca del pacto que David dejó en su casa, porque la reina de Sabá se convirtió al judaísmo. Y Salomón envió sacerdotes con el arca de Dios que estaba en la casa de David. La envió con la reina de Sabá a su reino, a Sabá, que actualmente se le llama Etiopía. Esa es la verdad. La reina de Sabá se llevó esta primera arca, la que fue consagrada por Moisés en el desierto, y que David luego la recuperó y la llevó a su casa en Jerusalén. Salomón se la dio a la reina de Sabá, porque ella iba convertida en la religión judía. Y Salomón eso es algo que el Señor me mostró a mí, de forma personal. Yo no tenía ni idea de esto, ni idea. Luego el Señor me viene a decir esto, yo comprendo. Porque el Señor no te habla con palabras, sino te habla con entendimiento. Te da un poder, el poder de su Santo Espíritu, que te da entendimiento, y luego ves cosas que no podías ver antes. Entonces Dios me dejó ver esto. Y entonces el Señor me contó toda esta historia. Salomón le regala el arca a la reina de Sabá, y con un grupo de sacerdotes la llevan allá. Ella va embarazada de Salomón, y allá se crea un nuevo pueblo de judío, con el hijo de Salomón, que le nació la reina en Etiopía. La reina de Sabá se llevó el arca de Dios, la primera arca, a Etiopía,
Entonces, si usted busca en YouTube, busque el arca de Dios que está en Etiopía. Le va a hacer un video donde usted va a ver que en Etiopía hay un lugar donde los etíopes admiten tener el arca de Dios. Ahí, usted puede ver el video en YouTube. Ahí se puede ver cómo ellos, hay un lugar ahí donde hay una carpa. Está muy custodiada. Esa arca no dejan que nadie la mire. Nadie la ha visto. Los etíopes no dejan que nadie se acerque. Está completamente prohibido acercarse a ese lugar, esa carpa que tienen ahí, resguardada por muchísimos guardias. Usted puede ver el video ahí. Ellos dicen tener el arca de Dios allá en Etiopía. Lo que ellos tienen es la primera arca que no tenía las tablas del pacto. Entonces, ¿qué pasó con la segunda arca que estaba en el lugar, el tabernáculo de reunión, que sí tenía las tablas del pacto? Los 10 mandamientos, escritas en 2 tablas de piedra. Esta arca fue pasada al templo de Salomón cuando Salomón construyó el templo. Y esta arca la han tenido todo el tiempo los judíos, porque actualmente la tienen los judíos. Los líderes, los sacerdotes líderes actuales del pueblo de Israel, siempre la han tenido ellos, porque cuando Salomón construyó el templo, acuérdense que Salomón era un hombre sabio, extremadamente sabio. Él construyó el templo, pero construyó abajo del templo un montón de túneles y digamos, cámaras para salvaguardar el arca de cualquier invasión. El arca nunca se la llevó a ninguna persona que haya conquistado Jerusalén. Nunca se la llevaron porque nunca la encontraron. Es cierto que el general Tito profanó el templo es el segundo templo que fue construido por Herodes, pero ahí no el arca estaba escondida. Por eso actualmente los israelitas, los judíos, están esperando que se dé la oportunidad de construir el tercer templo en Jerusalén. ¿Para qué quieren un templo si no tienen el arca? Es que no tiene ningún valor el templo sin el arca. Y el arca en sí misma no tiene ningún valor sin las tablas de la ley adentro de ella. Cuando Salomón construyó el primer templo en Jerusalén, fue más lo que construyó abajo que lo que construyó arriba. Es que él era un hombre muy inteligente, muy sabio. Él se aseguró de que esa arca no me la tocara nadie. Él hizo túneles que salían del templo, abajo del templo en Jerusalén. Hizo túneles para que salieran kilómetros más adelante. Por si algún rey ponía sitio a Jerusalén, el arca podía salir fácilmente kilómetros y kilómetros mucho más lejos de Jerusalén a un lugar a salvo. Esta arca nunca la logró tomar ninguna persona que haya invadido Jerusalén. El arca, la segunda arca que tiene las tablas de la ley, siempre lo han tenido los líderes que, digamos, en cada era, en cada tiempo, ha estado, las personas que han estado como líderes en cada diferente tiempo, año y siglo, han heredado la obligación de cuidar esta arca. Y es por eso que actualmente el pueblo de Israel está esperando la construcción del tercer templo para tener su templo, que ellos quieren tener, así como cuando era en el tiempo de Salomón, tener un bonito templo para Dios. Pero este templo no puede tener ningún valor si no tienen el arca. Esta es la verdad. Hay 2 arcas entonces. Una está actualmente en Etiopía, la primera arca, la que consagró Moisés en el desierto, la que capturaron los filisteos, y por eso se santificó una nueva arca, una segunda arca, que se le puso con las tablas de la ley en el lugar santísimo, el tabernáculo de reunión. Esta primera arca que devolvieron los filisteos, David la trae a Jerusalén a su casa, y Salomón se la regala a la reina de Sabá, que iba convertida a la religión judía, y embarazada ella, se crea un nuevo pueblo judío allá en Etiopía, que es rescatado en el año 1995, creo que fue. No me recuerdo bajo el gobierno de qué primer ministro de Israel. Yo no me recuerdo si fue en el tiempo de
debió ser en el tiempo de Menachem Begin. O eso lo voy a averiguar después, usted puede verlo en YouTube. El éxodo que hicieron una gran cantidad de vuelos de Israel para Etiopía. Los judíos etíopes tuvieron que ir a una pista de aterrizaje, a un lugar que les costó un montón llegar ahí. Los estaban persiguiendo porque no querían que se fueran, los de Etiopía, los que no eran judíos. Entonces, estas personas de raza negra, pero judíos, descendientes del rey Salomón, vienen a esta pista de aterrizaje donde se encuentran los aviones israelitas y se los llevan a Israel. No me recuerdo si fue en el año 95. Fueron una serie de vuelos, no sé cuántas personas fue que llevaron, fueron miles de personas. No sé si fueron como 15,000 personas o fueron más, no recuerdo. Usted puede ver el video, ahí busque el éxodo judío de Etiopía llegando a Israel. Es muy interesante todo esto. Entonces, porque como allá en Etiopía los estaban persiguiendo, los estaban matando incluso por ser judíos y por no practicar la religión islámica de ellos, ¿verdad? Entonces, los judíos en Israel tenían que ver cómo encontrar la manera de llevarlos, rescatarlos y llevarlos a Jerusalén. No me recuerdo cuántas personas fueron, pero fueron muchas, fueron miles de personas que llevaron a Israel de Etiopía en una serie de vuelos, una serie de maratónica de vuelos en aviones de pasajeros que el pueblo del gobierno de Israel le mandó a Etiopía para rescatar a todas estas personas que estaban siendo perseguidas por los musulmanes en Etiopía. Porque ellos no eran musulmanes, practicaban la religión judía desde que la reina de Sabá se llevó el arca y se convirtió al judaísmo y regresó a su pueblo. Entonces quedemos claros en eso. La primera arca, la que consagró Moisés en el desierto, está en Etiopía actualmente, pero sin las tablas de la ley. La segunda arca que consagraron los sacerdotes en el momento que los filisteos capturaron el arca, la primera arca, en el tiempo de Samuel, y tiene las tablas de la ley, esa está en posesión actualmente y siempre estuvo en posesión del pueblo de Israel y actualmente está en posesión del pueblo de Israel. Por supuesto que eso es total top secret, ¿verdad? Es total secreto. Es un gran secreto de ellos, no se lo dicen a nadie que ellos la tienen. Ellos no quieren que nadie sepa que ellos la tienen. Porque no quieren que se las quiten. No quieren que nadie sepa que la tienen porque la quieren salvaguardar para poder tenerla para cuando se construya el tercer templo. La segunda arca, consagrada por el pueblo, por los sacerdotes del tiempo de Samuel, que tiene las tablas de la ley, está en posesión de los judíos, de los líderes judíos actualmente. La tienen guardada esperando que se llegue el momento de construir el tercer templo, que está profetizado en la Biblia para los tiempos finales. Cuando llegue el tiempo de tribulación, perdón por la gatita, cuando llegue el tiempo de tribulación después del rapto, entonces va a ser cuando se construye el templo o no sé si es precisamente antes del rapto, que se va a construir el arca, el tercer templo en Jerusalén. Es cuando van a volver a poner el arca ahí en el templo del lugar santísimo, en el templo de Jerusalén. Pues esto es lo que yo quería contarles en esta noche. Es algo muy interesante, es algo que Dios me mostró a mí de forma personal, porque Él vio mi sincera búsqueda e investigación acerca de el primer video que hice, pues se llamaba La restauración del tabernáculo caído de David. Entonces Dios vio mi buena disposición a conocer la verdad, sin ningún tipo de morbo, sin ningún tipo de intención de tergiversar su palabra, en una búsqueda sincera de la verdad. Cuando uno hace una búsqueda sincera de la verdad, Dios lo ayuda. Dios lo lleva en el camino correcto para que uno conozca la verdad cuando uno tiene el corazón recto para con Dios. Y eso fue lo que Dios me mostró. Ahora ya sabemos en dónde están las dos arcas. ¿Dónde está exactamente? ¿Dónde la tienen los líderes judíos? La segunda arca que tiene las tablas de la ley. ¿Dónde la tienen ellos? Pues yo me imagino que estará en Jerusalén, porque para ellos es importante que el arca esté en Jerusalén, pero en un lugar muy escondido, muy, muy escondido.
Así que pues es lo que yo quería que ustedes supieran esta noche. Espero que les haya gustado la plática y que Dios los bendiga. Pasen buena noche.